Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo, magíster y candidato a doctor en filosofía de la Universidad Industrial de Santander, adscrito a la Escuela de Filosofía UIS. Actualmente se publicó un artículo en compañía de los profesores Rafael Angarita y Jorge Maldonado, titulado El valor ancestral de los objetos técnicos Wigua de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Para comenzar el programa de hoy vamos con la siguiente cita. La máquina, como elemento del conjunto técnico, se convierte en aquello que aumenta la cantidad de información, lo que acrecienta la negentropía, que es lo que se opone a la degradación de la energía. La máquina, obra de organización, de información es, como la vida, y con la vida, lo que se opone al desorden, al nivelamiento de toda cosa que tienda a privar al universo de poderes de cambio. La máquina es aquello por medio de lo cual el hombre se opone a la muerte del universo, hace más lenta, como la vida, la degradación de la energía y se convierte en estabilizadora del mundo. Profesor Daniel, bienvenido. ¿Y qué nos quiere decir esta frase? Muy buenos días, Hernando. Le agradezco mucho por la invitación a este programa tan maravilloso que tiene la Escuela de Filosofía, la UIS Estéreo y obviamente nuestra Universidad Industrial de Santander. Bueno, esta frase que tú leíste, este extracto, es de un libro del filósofo Gilbert Simondon, filósofo francés. El libro se titula El modo de existencia de los objetos técnicos. En esta cita podemos visibilizar de manera concreta ese quid o summum de argumentativo de la obra general de este autor, en el que la máquina no es concebida como un objeto sencillo o cualquiera, no es un utensilio o como un recurso. Más bien, en este caso, como se comenta ahí, está despojado de una ontología y de una intencionalidad. Y más bien, desde el punto de vista del autor, a la máquina se le debe entender como un individuo y más conectado al cosmos y al ser. Entonces la máquina, para Simondon, es aquello que aumenta todo tipo de información, acrecienta que no se degrade la energía o la información que es entendida en un amplio sentido de la palabra. Así pues, la máquina es un producto de un modo organizado de información opuesto a un caos o a una desinformación o a un desorden, a un develamiento o a una contaminación o degradación de las fuentes energéticas. En suma, pues para el autor, la máquina se vincula al cambio, a la continuidad cosmológica, natural, ontológica y cultural, que también en relación con el humano está conectada a los ritmos de la vida, a los procesos que no la degradan, más bien la estabilizan, y observa la energía en relación a la máquina y al humano. La máquina es vista pues como una persona y no como un esclavo, ¿no? Como una forma de explotación también de los mismos recursos o de las informaciones.
Por tanto, la temática que nos quieres abordar en este programa, ¿cuál sería? Muy bien, esta temática que se propone para esta presentación es más bien un esbozo, una semblanza de los aportes de la filosofía de Gilbert Simondon como una reflexión a los problemas de las realidades técnicas del mundo contemporáneo que se relacionan obviamente con nuestro presente, que tiene una apariencia caótica en lo energético, en lo técnico, en lo cultural y medioambiental. Profesor Daniel, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desea plantearles? Bueno, a estos amables oyentes quisiera preguntarles ¿cuál es el sentido de la técnica, lo tecnológico y los objetos técnicos en relación con el conjunto del pensamiento, de la existencia del hombre y de su manera de ser en el mundo? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, semblanza y aportes de la filosofía de Gilbert Simondon a las realidades técnicas del mundo contemporáneo. Profesor Daniel, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Bueno, esta pregunta pues surge precisamente de esa lectura que se hace del autor Gilbert Simondon, donde pues pone en consideración el sentido, el porqué, cuál es esa relación viva que hay de la técnica, que es como decir una noción muy diferente también a la tecnología, y también diferente a los objetos técnicos. Y esos tres aspectos están en un conjunto, y ese conjunto que está en el proceso de la realización del pensamiento humano, de su existencia y en relación con el mundo, como lo hemos visto. Esa sería así como la intención de esa pregunta, para poder hablar de esa semblanza y los aportes del autor, que podemos decir lo siguiente a partir de esta pregunta, decir quién es Gilbert Simondon. Es un filósofo de los años 50, de la escuela parisina, que obviamente empieza a desarrollar su trabajo en relación a dos corrientes que se están posicionando en Europa, que es la filosofía continental, en cabeza, por decirlo, del filósofo Martin Heidegger, y la filosofía analítica. Podemos recordar también a Wittgenstein por este lado. Así que la filosofía continental, esa metafísica, quería resolver o encontrar en los problemas de la historia, de los mismos objetos, de las realidades materiales, una visión del ser, en comparación a la analítica, que era a partir de los elementos aportados por el lenguaje. Simondon se encuentra en ese camino, en esas dos vertientes, y desea explicar la realidad vista no tan antropológica o tan centrada en el ser humano. Podía verlo también
en otros aspectos de la realización entre las dos cosas como un lenguaje inscrito en la materialización de elementos, mecanismos, operaciones y funciones, ver esos mismos principios dentro de lo que es la realidad del ser. Así que él entonces se propone hacer un estudio sobre la individuación y cómo esta individuación, que más adelante podríamos mencionar una diferencia con lo que es el individuo, a diferencia de la individuación que es abierta y está siempre en dinámica, esa individuación se conecta entonces a los procesos de construcción de máquinas, como lo decían en la cita. Entonces esta máquina o las máquinas podrían representar en parte el sentido de la filosofía de Simondón, que era entender el ser humano desde la máquina, y la máquina también vista también como un lenguaje universal, cómo es que se van a conectar. Entonces, pues Simondón, filósofo francés, tiene pues unos maestros que le incitan a pensar en la vida biológica, en la medicina y la filosofía, y ve también lo importante de tener a los instrumentos y a las máquinas de parte de estos procesos de la vida, no vistos de una forma materialista que se desechan o se degradan como meras extensiones antropológicas o corporales del cuerpo, vistas como meras herramientas o instrumentos, sino vistos como participantes de ciertas situaciones que pueden generar mucho más conocimiento y entendimiento del mismo ser humano. Así que por ese lado vamos a ver a Simondón. Él va a construir en ese momento en Francia, para graduarse en el Instituto de Filosofía en París, en Bellas Artes. También se estudia doctorado en filosofía. Allí él va a construir 2 tesis. Eran necesarias una tesis principal y una tesis complementaria. La tesis principal se llama La individuación a la luz de las nociones de forma e información, y el otro texto, ese es publicado, lo saca en el 57, pero ve la luz apenas en el 64. El segundo texto, que es su segunda tesis, El modo de existencia de los objetos técnicos, va a ser publicado en el 58, y el público lo va a leer desde esa época. Así que podemos encontrar allí también un problema que puede generar desinformación o una contravención en el pensamiento de Simondón, porque están como separados en el espacio y el tiempo sus obras. Así que es muy importante tener este contexto para ver que algunos lo van a mencionar como un filósofo de la individuación y otros van a decir no, es un filósofo de la técnica y la tecnología. Realmente una tesis va acompañando a la otra. Primero se entiende qué es la individuación para poder llegar entonces a la cuestión de los objetos técnicos. En ese caso, pues yo quisiera mencionar que a Simondón pues se le conoce como un filósofo de la técnica y la tecnología, pero realmente es el filósofo de la individuación y la concreción tecnológica, y no tener nunca por separado, sino en conexión a las dos constantes. Es decir, el filósofo Gilbert Simondón no se puede considerar un filósofo de la tecnología. Muy interesante pregunta. Claro que sí lo podemos analizar y podemos incluirlo en esa categoría. Sin embargo, cuando vas a hacer una profundización, vamos a encontrar que lo que para nosotros hoy es el tema tecnológico, acompañado de elementos y conocimientos de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, hablar de la era digital o los ordenadores que tenemos nosotros ahora, habría un desfase, porque solo podríamos encontrar los principios de todos estos procesos tecnológicos que hoy ya están acabados. Cuando vamos a su lectura, encontraremos que estos elementos no fueron tan desarrollados porque su intención era explicar ontológicamente la técnica. Así que verlo como el filósofo de la tecnología que nos va a responder o que nos va a poner en la palestra los problemas que tenemos hoy tecnológicos, no van a ser respondidos de manera directa. Vamos a encontrar que él está hablando más de técnica que de tecnología. Entonces aquí tendríamos que incluir pues una diferenciación, que la técnica
es realmente todo tipo de operación o funciones que se dan dentro de las causalidades recurrentes del universo, que el ser humano, a partir de sus comportamientos culturales y de sus tendencias culturales, va a ir dándole una direccionalidad a esas causas que generan unas respuestas que en el caso son técnicas, son unas respuestas con el conocimiento del hombre, uniendo a sus operaciones y sus funciones corporales también con las causalidades recurrentes. Sin embargo, la tecnología ya es la visión política o el encauzamiento de esas operaciones y funciones en un encauzamiento político o cultural. Se encapsula o se le da un marco, y a estas operaciones, hoy lo vamos a ver, pues ya tienen hasta, por decirlo, una marca, una tendencia. Ya no hablamos de solo los mecanismos o las funciones técnicas allí, sino que también le damos pauta a esas empresas que los producen. Entonces la tecnología hoy día, o la tecnología siempre ha sido política, ha tenido una visión de utilización social y económica, pero la técnica es separada también del proceso político en el fondo, y más bien, aunque también podemos ver que si no hay unas producciones o un nivelamiento político, una situación política, algunas técnicas no podrían surgir. Sin embargo, las técnicas en el ser humano son muy abiertas y muy constantes. Tenemos técnicas para muchas cosas que no implican un posicionamiento tecnológico. Entonces, en ese sentido, Simondon critica, él va a ser más bien el pensador que va a poner estos temas en línea para que se puedan analizar y la tecnología entonces pueda ser abordada de forma política para generar más beneficios que quizás, como podemos ver, la misma tecnología ha podido llevar por ciertas ideologías a las técnicas a una desorganización cosmológica o medioambiental. En ese orden de ideas, ¿cuál sería la diferencia entre objeto natural, herramienta, instrumento y objeto técnico en relación al conjunto de pensamiento y existencia del hombre y el cosmos? Hombre, muchas gracias, claro. De hecho, esta categorización es hecha por Simondon, la que voy a exponer, y es, obviamente, cuando hablamos de objeto tecnológico hacemos referencia a la palabra objeto. Entonces, los objetos tecnológicos hacen parte de la genealogía de los objetos de la naturaleza. Entonces, una cosa es el objeto de la naturaleza, un elemento, una roca, por ejemplo, la arena o un sencillo pedazo de madera. Ese sencillo pedazo de madera, que es un objeto natural, al ser utilizado con un propósito, se convierte en una herramienta. Esa herramienta va a producir una información, pero esa información se queda en el campo del operario. El operario sabe cómo manejar la herramienta, ella no le puede hacer ninguna indicación, y esa información y ese beneficio lo va a tomar el operario para sus siguientes procesos con esa herramienta. Así que así se puede definir. El instrumento es aquel objeto que produce información para el operario y también produce información para sí mismo. En este caso, muchos dispositivos se autorregulan, a diferencia de su operario, que le puede decir: estás cometiendo una equivocación en la función, y el aparato, el instrumento, genera ese proceso de información. Sin embargo, el resultado final y la conclusión la saca el operario. Y en el objeto técnico tenemos que es aquel objeto que produce información para el operario y produce información para sí mismo, pero puede tomar decisiones por sí mismo, a diferencia del operario, y generar entonces una recursividad de información muchísimo más grande, que es, en otras palabras, los objetos técnicos que tiene ahora la cultura humana en general para poder dialogar con el cosmos, para poder viajar en el universo, para poder construir o internarse en el mismo cuerpo humano a partir de objetos y máquinas
que pues estaría muy cerca, habría que profundizar más con la inteligencia artificial y con otros dispositivos que también nos muestran entonces, como muy bien ya afirmaba Simondon, que había un modo de existencia muy diferente en llamar a estos objetos ontológicamente instrumentos o herramientas, cuando también ya responden a unos patrones muy, pues decirlo, convencionales del pensamiento humano en relación a todas las cosas que hace. Así que esas serían las diferencias que nos plantea Simondon a partir de la diferencia entre técnica y tecnología, por ejemplo. Entonces son técnicas y también son tecnologías, en el caso de los objetos técnicos. Sino, en este caso, ellos ya pueden generar su propio banco de datos y generar un tipo de lenguaje que es diferente al humano. En ese sentido, el objeto visto por Simondon es también visto como una persona, este objeto técnico, y ese es uno de sus momentos más interesantes de la lectura. Pero igual, Simondon también podría responder como a ese nuevo fenómeno que vemos hoy en día, que es la inteligencia artificial. Es decir, ya la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT y demás, se vería entonces de una manera como objeto técnico, instrumento o herramienta. Muy bien. Pues al tener ya la apreciación que hicimos anteriormente y al ver el grado de conectividad que tienen las inteligencias artificiales, podemos verlo de dos maneras. Si politizamos o volvemos tan tecnológica la operación de la IA, pues ella puede convertirse simplemente en un objeto técnico que genere unos resultados determinados por sus operarios. O sea, básicamente esos operarios no verían la capacidad ontológica discursiva de la máquina, sino que la tomarían siempre como una herramienta más, que quizás sería la equivocación, pensar que estas son solo herramientas. Aunque hay elementos o objetos técnicos más sensibles aún, ¿no?, que también no están conectados a las redes. Pero básicamente, hoy la inteligencia artificial es una conexión a la red, y esa inteligencia a la red la hace mucho más cercana a recoger tanta información que nos puede producir a nosotros, pues entonces un diálogo. Y ese diálogo debería ser pues expuesto para poder entender también lo que quiere esa máquina con respecto a las mismas operaciones. Ahí podemos entonces notar que el ChatGPT todavía tiene unas codificaciones que no permiten salir a la inteligencia de ese espacio reservado dentro de su hardware para hacerle compañía a esa persona que lo está utilizando, porque como ya te dije, sería un diálogo entre personas. Así podríamos entender que esa máquina generaría procesos de información pues elevados, y sería, pues en el caso de Simondon, pues una técnica adscrita al cosmos. Y lo interesante, Hernando, es que no solamente el mundo occidental o el mundo contemporáneo, el mundo de las máquinas producidas de forma industrial entrarían en la categoría de objeto técnico. Habrían otras categorías menos fuertes que están explorándose entonces a partir de la antropología y de las culturas. Profesor Daniel, como el tema de verdad que nos está convocando, de verdad podríamos decir que llama mucho la atención, aunque bueno, tenemos ahora un limitante que es el tiempo. De igual manera, agradecemos muchísimo los valiosos aportes. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo, a nuestro invitado profesor Daniel Ricardo Mogollón González, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de reflexión y la crítica. Muchísimas gracias, Hernando, a todos los oyentes,
a la Universidad Industrial de Santander, a la UIS Estéreo y obviamente aquí a tu programa. Muchas gracias. Esperamos volver a contar con su presencia, profesor, y vamos a seguir hablando y ahondando en este tema de las IA, de la tecnología y sobre todo de Gilbert Simondon. Con mucho gusto. Culminamos con la siguiente frase. La estructura de la máquina produce una operación tan intensa y continua como las operaciones medidas por la intención humana. La operación técnica equivale a una estructura y la estructura a una operación técnica. Fragmento referenciado de La individuación de Simondon. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.